vamos a meditar en un texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a meditar en todo el capítulo. Y antes de empezar con la lectura, siempre es bueno poner el libro en su contexto. Deuteronomio es realmente el último testimonio de Moisés. Contiene realmente sus últimos 3 sermones dirigidos al pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Moisés es un hombre que fue escogido por Dios con la misión de sacar al pueblo de Egipto para así llevarlos a la tierra que Dios había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es muy interesante cómo vemos que la Biblia, la historia siempre es cíclica. Podemos ver, si tenemos un mapa en muchas de nuestras Biblias al final, podemos visualizar que Dios llama a Abraham de Ur, un lugar que corresponde a Babilonia. Después, Abraham sube de Ur a Harán, que corresponde a Siria. Y en Harán es donde Dios lo llama para que baje, descienda a una tierra que fluye leche y miel, que es Canaán. Abraham lo hace, baja a Canaán, y después vemos en Génesis capítulo 12 que por hambre Abraham llega a Egipto. Y en Egipto Faraón se enamora de Sara y Dios va a castigar a Faraón con grandes plagas. Si se fijan, ya empezamos a escuchar cosas que más adelante en la narrativa bíblica nos vuelven a sonar. Después Abraham vuelve a Canaán y muere, y su descendencia baja a Egipto de nuevo por hambre. Y en la época de Moisés, Dios tiene que castigar a Faraón con grandes plagas. Y Moisés tiene que llevar al pueblo a Canaán. No lo hace él, lo hace Josué. Josué conquista un territorio, el resto del territorio lo termina conquistando David. Eso lo vemos en 1 de Reyes capítulo 4. Se cumple la promesa en Génesis 15, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Las promesas de Dios han sido sí y amén, pero muere Salomón y el reino se divide. Y fíjense en esto, hermanos. El reino del norte cae y es exiliado a Siria. Y después Judá es exiliado a Babilonia. Se sigue exactamente la misma ruta que hizo Abraham a la inversa. Y todo el Antiguo Testamento fluye en este mapa. Y ahora en el libro de Deuteronomio vemos cómo Moisés, este hombre que ha estado 40 años con el pueblo, un pueblo que ha visto la nube de gloria, que ha visto las 10 plagas en Egipto, que ninguna de ellas le hizo ningún daño al pueblo, que ha tomado agua de la roca, que ha comido maná diario, sigue sin creer. Y no solamente eso, sino que todos los mayores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco han perecido. Solamente quedan ahora vivos Moisés, Josué y Caleb. Pero Moisés no va a poder entrar a la tierra prometida. Muy interesante cómo en el libro de Deuteronomio una y otra vez Moisés apela a los sentidos. Y Moisés le recuerda a la segunda generación, todos los menores de 20 años, que ellos han visto con sus ojos y oído con sus oídos todo lo que el Señor ha hecho en Egipto delante de ellos. Nadie se los tiene que contar. Y en el capítulo 4 de Deuteronomio, que termina su primer mensaje de los 3, Moisés una y otra vez le recuerda al pueblo: por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Antes bien, estas cosas se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde la creación no ha habido nada más grande que la salida del pueblo de Egipto en el Antiguo Testamento. Si ha habido un pueblo que Dios ha llamado para sacarlo con gran poder y con mano poderosa. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Vemos que Deuteronomio es importante. Y el capítulo 30 es la última persuasión de Moisés.
el último sermón que va a predicar al pueblo antes de morir. Los siguientes capítulos, el 31 es la sucesión de Josué, el 32 es el cántico, el 33 son las últimas palabras a cada una de las tribus y en el 34 muere. Por lo tanto, el 30 es esencial porque es el último sermón de persuasión, donde Moisés va a invitar al pueblo a arrepentirse, a volver a Dios y a volver a las promesas. Vamos a ver 3 elementos principales en este texto. El primero es los versos del 1 al 7, vamos a ver el arrepentimiento y sus consecuencias. Después veremos los versos del 8 al 14, que es la nueva obediencia. ¿A qué se refiere esto? ¿O qué está diciendo Moisés? Y el tercer punto son los versos 15 al 20, las opciones que va a dar Moisés al pueblo. Hay 2 opciones. ¿Qué camino vamos a tomar? Y antes de empezar con la meditación y predicación de la palabra, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí delante de ti. Te pido, Padre, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, enséñanos a ver las maravillas de tu ley. Guíanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 30, esta es la palabra del Señor. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo hará traer y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que busques a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a él.
porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 elementos principales en los cuales vamos a meditar. El primero de ellos lo vemos en los versos del 1 al 7, que es el arrepentimiento y sus consecuencias. Si se fijan, este capítulo va ligado a lo que se puede observar a partir del capítulo 28 de Deuteronomio. En el capítulo 28 de Deuteronomio vemos 2 elementos principales que vuelven a aparecer en este texto que está predicando Moisés. Si se fijan en el capítulo 28, los versos del 1 al 14 son las bendiciones de la obediencia. ¿Qué pasa si el pueblo obedece? ¿Qué es lo que va a hacer Dios como buen padre para con ellos, teniendo un hijo que obedece? Pero si se fijan, por otro lado, en el mismo capítulo, en los versos 15 al 68, vemos las consecuencias de la desobediencia. Es casi el triple de castigo que viene si el pueblo desobedece. Ahora, también aquí hay una cuestión fundamental que no debemos de olvidar, hermanos. Este no es cualquier pueblo. Es un pueblo que ha visto con sus ojos todos los días, milagro tras milagro. En 40 años sus ropas no se han desgastado. En 40 años Dios les ha dado maná del cielo. Este pueblo salió de Egipto con gran poder, con 10 plagas. Dios se ha manifestado a ellos. Por lo tanto, no tienen excusa, y aquí vemos una gran realidad. Muchas veces los milagros no necesariamente producen fe. Y esto es algo tremendo que lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Jesús alimentó a 5,000. Jesús sanó a 10 leprosos. Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. ¿Eso produjo fe? No necesariamente. En el capítulo anterior, del 30, quiero que leamos 4 versos, porque el verso 4 del 29 es fundamental y trascendental en el resto de la narrativa bíblica. Justo antes de empezar su último sermón, Moisés llama, vemos en el 29, a todo Israel. Verso 1 del 29, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto, fíjense cómo apela a los sentidos, todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero el verso 4 es la clave. Pero hasta hoy, Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Este verso va a hacer eco en el resto del Antiguo Testamento. En el profeta Ezequiel vemos que el corazón del pueblo es de piedra, que necesita un corazón nuevo, un corazón de carne. Vemos en Isaías que el pueblo está ciego, está sordo. Incluso en el llamamiento de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, vemos que el llamado de Isaías es que a pesar de que predique, el pueblo va a seguir ciego, va a seguir sordo y no va a tener un corazón entendido. Y es por eso que Moisés llama al arrepentimiento. Y vemos cómo empieza el capítulo 30. Cuando haya venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Y aquí hay un elemento, hermanos, donde tenemos que hacer una pausa y recordar realmente la palabra de Dios.
vemos que el Señor obra por medio de pactos en la Biblia. Incluso en esta iglesia, una vez al mes, recordamos un pacto donde Jesús toma pan, lo parte, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después toma una copa que dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y todo pacto en el mundo antiguo conlleva la muerte de un animal. Pero vemos que los pactos, así como contienen bendición, también contienen maldición. Vemos, por ejemplo, esto en el tema del bautismo. En el tema del bautismo vemos cómo una persona, y fíjense cómo a veces hay un lenguaje visual que a veces no contemplamos en su totalidad, no comprendemos en su totalidad. La persona bautizada se supone que refleja exteriormente algo que Dios ya ha hecho interiormente en su corazón. Y la persona cuando se bautiza por lo general está vestida de blanco, simbolizando ¿qué? Pureza, nuevo nacimiento. Y esa persona de forma libre, el pastor no le está torciendo el brazo, bueno, eso espero, de forma libre está diciendo públicamente lo que Dios ya ha obrado en su corazón. Y fíjense el elemento visual, esa persona se identifica con la muerte y con la resurrección del Señor. Está entrando en un pacto con Cristo, ese cordero inmolado. ¿Qué pasa si esa persona hizo eso sin realmente ser consciente de lo que simboliza lo que está haciendo? Fíjense en esto. Tenemos nosotros como iglesia, enseñando la Biblia, que poner siempre las dos caras de la moneda sobre la mesa. Así como hay bendiciones, también hay maldiciones, no lo olvidemos. El autor a los Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y que ha habido personas que han probado del don celestial y eso no les ha valido por tener falta de fe. Moisés pone las dos cosas sobre la mesa. Moisés ya había profetizado el exilio del pueblo. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, porque una labor fundamental de Moisés es la de ser profeta. Y fíjense cómo Moisés ya, a pesar de que no va a entrar a la tierra prometida, en el capítulo 4, a partir del verso 25, menciona lo que va a pasar con el pueblo. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Vemos que esto es el lema del libro de los reyes de Israel, que un rey se levantó y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual paséis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, exilio. El exilio de Israel es inminente. De forma irónica, como dije al principio, el pueblo de Israel va a volver a su origen con Abraham. Va a volver a Babilonia. Y allí en Babilonia el pueblo va a servir a dioses hechos de manos de hombres de madera y de piedra. Pero fíjense en el verso 29. Perdón, en el verso 29, sí. Mas si de esas naciones buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los posteriores días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Moisés está volviendo estas palabras. Moisés le está recordando al pueblo que si se arrepienten, Dios los puede perdonar. Y eso es algo
hermoso de escuchar. Un Dios que siempre va a estar ahí para ti. Verso 2. Te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios va a volver a mostrar misericordia de ti. Esa palabra misericordia es fundamental. De hecho, es la forma en la cual Dios se autodefine a sí mismo. En el libro del Éxodo vemos que Dios se manifiesta a Moisés y le da a conocer su nombre. Yo soy el que soy. Un Dios que nunca, jamás tuvo comienzo, que siempre ha existido, que nunca fue creado, que siempre ha estado ahí. Se manifiesta, condesciende con Moisés. Y más adelante, cuando pasa el terrible evento en Éxodo 32 del becerro de oro, Moisés teme que Dios aparte su gloria del pueblo. Y Moisés no quiere que Dios se aparte de su pueblo. Y Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios lleva a Moisés a una peña en Éxodo 34. Y Dios cubre a Moisés. Y en Éxodo 34, versos 5 y 6, Dios se autodefine a sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 cosas. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y cuando vamos a Salmo 51 y Salmo 32, curiosamente son exactamente las mismas palabras que emplea el rey David. David, que sabe la ley, sabe quién es Dios, que es un Dios misericordioso, y por eso le pide en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dios va a mostrar misericordia. Va a volver a recogernos de entre todos los pueblos. Incluso si están en las partes más lejanas, verso 4, de ahí Dios te va a recoger y de allá te va a tomar. Realmente cuando uno ve la misión de la iglesia y cómo se ha expandido el evangelio, y uno medita en el uso horario que tenemos, que mientras nosotros estamos alabando en Asia, van 7 horas adelante, ya alabaron a Dios en sus iglesias. Y después de nosotros vendrán nuestros hermanos de Latinoamérica alabando a Dios. No pasa un solo minuto en el día que el nombre de Jesús no sea exaltado. Y vemos que Dios sigue recogiendo a su pueblo. Y Dios, verso 5, hará volver a la tierra que heredaron tus padres y te será tuya y te hará bien. La tierra, el concepto de tierra en el Antiguo Testamento tiene 2 elementos claves: lugar de descanso y herencia. Esos son los 2 elementos en el Antiguo Testamento de la tierra, que es el lugar de descanso y la herencia que Dios ha dado a los suyos. Y vemos en libros como en Gálatas que lo terrenal apuntaba a lo celestial. Y que esa Jerusalén celestial que nosotros estamos anhelando tiene exactamente los mismos 2 elementos: lugar de descanso y herencia. Es lo que anhelamos. Es el lugar a donde Dios nos va a llevar. Es el lugar que Dios mismo está haciendo. Vamos a un texto para reflejar esto en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 contiene el cántico de Moisés. Y justo al final de ese cántico
que Moisés escribe, pero en Éxodo 15. Éxodo 15 contiene el cántico de Moisés, y para finalizar el cántico, Moisés, después de haber descrito todo lo que Dios ha hecho cuando abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco, el cántico termina en el verso 17 y 18. Fíjense lo que dice el verso 17. Tú, hablando de Dios, Moisés, habla de Dios diciendo, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y vemos aquí que hay una cuestión interesantísima que presenta a Dios como un Dios constructor de un lugar preparado para su pueblo. Que Dios mismo los va a introducir. Que es un lugar que el Señor ha preparado, que ha firmado con sus manos. Una cuestión que yo siempre reitero a mis estudiantes es que Dios está en los detalles. ¿Por qué? Porque esta es su palabra. Y hay cosas que a veces leemos que dejamos olvidadas, pero algo fundamental y que es un poco irónico también es de que Jesús, antes de ser ungido por Juan el Bautista, ya tenía un oficio. Y ese oficio es carpintero albañil. Qué curioso, ¿no? Y este Cristo nos dice en Juan que es importante que se vaya, ¿para qué? Para prepararnos esa morada que se menciona en Éxodo 15. Él es el Mesías constructor. Él es el que está haciendo esas calles de oro, ese mar de cristal y esas murallas con piedras preciosas. El Señor te hará volver para bien. Y una cuestión interesantísima en el verso 6. Tiene que haber una intervención divina. El hombre está muerto. Y un muerto no puede hacer absolutamente nada. Y vemos aquí un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque en el verso 6, esto es la respuesta a lo que hemos visto en el capítulo 29, 4 de Deuteronomio, que el pueblo no tiene ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. Pero vemos en el verso 6 que Dios va a circuncidar el corazón. Tiene que haber una operación externa de parte de Dios para con su pueblo. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir. Hay una escena de una película donde este hombre ya está arrepentido de su vida, ha hecho mal y ya no quiere volver a hacer mal. Y una persona lo está escuchando. Y lo curioso es que están hablando cerca de un riachuelo. Y después de escuchar su arrepentimiento, esta persona toma una piedra del riachuelo y le dice, mira, esta piedra ha estado aquí durante años, siendo mojada todos los días. Rompe la piedra y ¿qué pasa? En medio de la piedra estaba la piedra completamente seca. Y le dice, así ha sido tu vida. Seco por dentro. Pero lo interesante, hermanos, es que Dios circuncida corazones. Vamos a dos textos, Ezequiel, capítulo 36, versos 24 y 28. Ezequiel, que vive en el exilio en Babilonia, que ha vivido muchos años después de Moisés, muchos siglos. Ezequiel profetiza exactamente lo mismo. Fíjense lo que dice a partir del verso 26. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios tiene que intervenir. Y la clave aquí es que Dios incluso pone el Espíritu en ti. El apóstol Pablo, haciendo eco de estas palabras y teniendo la iluminación del Espíritu Santo como apóstol, escribe en Colosenses 2, 10 al 13 lo siguiente: y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cristo nos ha circuncidado y nos hemos identificado en esa circuncisión con el bautismo. Hay un arrepentimiento y hay unas consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Que Dios te va a circuncidar. Ahora piensa en esto. Una circuncisión es dolorosa. Dejar todo tu pasado atrás puede ser muy doloroso. Pero hay bendiciones. Hay bendiciones. ¿Qué dice al final el verso 6? A fin de que vivas. Hay una nueva vida. Un parto doloroso, pero produce algo precioso. La circuncisión es dolorosa, pero en la fe produce algo precioso que es la nueva vida en Cristo. Segundo punto, la nueva obediencia. Si el Señor circuncida y el Señor es tu Dios, por lo tanto tienes que obedecerle. Versos 8 al 14. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Fíjense cómo otra vez Moisés está mencionando los sentidos que aparecen una y otra vez en todo el libro de Deuteronomio. El pueblo, ¿qué pasa? Capítulo 29, no tiene ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. Y esa frase hace eco en toda la Biblia. Fíjense lo curioso que vemos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento realmente contiene la respuesta a los ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. ¿Cuál es el milagro más repetitivo en los evangelios? Cristo da la vista a los ciegos. Y es por un motivo, hermanos, para reflejar la ceguedad espiritual que había. Cuando habla en parábolas, Jesús utiliza una frase una y otra vez que es: el que tenga oídos para oír, oiga. Aquí está lo maravilloso de la unión temática de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es el autor final. Y ningún autor se puso de acuerdo con otro. Y vemos que una vez que tú vienes a la fe, escuchas la voz del Señor y pones por obra sus mandamientos. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús en Juan 10. Yo las conozco y ellas me siguen. Si amas a Dios, que dice la primera epístola de Juan, guarda sus mandamientos. Si se fijan, no es algo tan complicado. Y a veces nosotros nos complicamos la vida. Nos complicamos la vida. Pero es una realidad, es una respuesta al amor que Dios nos ha mostrado. Verso 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien.
Y fíjense lo interesante en el segundo apartado del verso 9. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y fíjense que aquí no está hablando del gozo de nosotros, sino está hablando ¿de qué? Del gozo de Dios. Esta frase aparece en Esdras y Nehemías: el gozo de Jehová es mi fortaleza. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere este gozo? Muy interesante esta situación, ¿sí? Yo vengo de una iglesia que tiene por tradición y por estatutos que cuando se termina el culto, el pastor alza las manos y bendice la congregación. Y por lo general, por estatutos, se lee Números capítulo 6. Vamos brevemente a ese libro porque aquí hay una cuestión que nos lleva a la reflexión. Números capítulo 6 a partir del verso 22, y esto es un imperativo, en el hebreo está en imperativo, esto es una orden. O sea, Aarón no puede salirse de esto, tiene que hacerlo sí o sí. Fíjense lo que dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis, orden a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tengas de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 2 veces aparece que el rostro del Señor se alce sobre ti, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué quiere decir el 25 con que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti? No es, aquí fíjense que es muy diferente, aquí no es el rostro de Moisés cuando recibe las tablas de la ley que está dorado, que la gente no lo puede ver. ¿Por qué? Porque brilla tanto que puede cegar. Aquí es el rostro de Dios que resplandece sobre ti. Y durante mucho tiempo me hice yo esta pregunta hasta que una vez un ejemplo de vida me ayudó a ver esta realidad. Yo tengo un tío en México que es policía y son de esas personas que tú no sabes si está alegre, triste, enfadado. No se le ve un signo a veces de afecto, ¿no? Y así hay a veces personas que bueno, así son, no pasa nada. Pero una vez, por varias circunstancias, había nacido su nieto y yo lo llevé al hospital. Y cuando fuimos a la incubadora y la enfermera mostró y cargó al niño que había nacido, el rostro de mi tío resplandeció. Sonrió. Y si se fijan, esto lo aplicamos a nuestra vida. Y Dios es nuestro Padre. Y hemos sido adoptados en el amado. Y cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, sino ve a Cristo, su Hijo, en ti. Y su rostro resplandece. Otro ejemplo de eso, vamos a Sofonías, capítulo 3, verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Tenemos un Dios que está en medio de nosotros, que se goza con alegría. Fíjense cómo empieza a cobrar más sentido la idea del gozo del Señor en nuestra fortaleza. Dios se goza. Y un último texto que vemos en Judas con respecto a esto. Judas es el hermano del Señor. Y fíjense cómo termina su epístola en el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Un Dios alegre porque sus hijos han vuelto a casa.
el Señor se va a gozar sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El arrepentimiento incluye todo tu ser. Jonathan Edwards tiene un libro que se llama Los afectos religiosos, y cómo todo tu ser cambia en todo. No solamente en tu forma de pensar, sino en tu forma de hablar, en tu forma de comprender, una nueva sensibilidad. Y después aquí Moisés nos menciona que este mandamiento que está mencionando no es realmente algo completamente difícil o inalcanzable. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil, ni está lejos. No está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esto es una cita que hace el apóstol Pablo en Romanos 10. Pero si se fijan, aquí vemos otra vez la gloria de Cristo. Cristo desciende. La palabra desciende. Y uno de los credos del siglo XVI define así a la segunda persona de la encarnación. Menciona esto sobre la segunda persona de la Trinidad. Cristo tomó un cuerpo del cual no se desprende jamás. Cristo tomó un cuerpo del cual ya no se desprende jamás. Y la segunda persona de la Trinidad que jamás tuvo comienzo, se encarna, se humilla para mostrar empatía hacia ti. Eres importante para Dios ya que Cristo agonizó en la cruz por ti. Y Cristo ha vencido todo lo malo. El mar simboliza un lugar de peligro y Cristo puede con el peligro. Pablo en su sermón en Atenas, en Hechos, dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y quien lo busca, lo encuentra. Y esto es algo dulce de escuchar. Hay una nueva obediencia que tenemos. Pero Moisés termina el mensaje con las opciones que hay. Si se fijan, los primeros 2 puntos, los versos del 1 al 15, muchísima persuasión. Y esto es un elemento clave en el Evangelio. Hay una estética y una belleza donde persuadimos a las personas que dejen su vida pasada para que abracen una nueva vida llena de bendición. Pero Moisés termina mencionando otra vez las 2 cosas que pone sobre la mesa. Versos 15 en adelante, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Pone las 2 caras de la moneda. Josué en su libro, en su último discurso, dice al pueblo, así como se ha cumplido toda buena palabra de Dios, Dios también puede traer toda palabra mala. El Evangelio contiene 2 elementos, vida o muerte. Vida para los que escuchan la voz del Señor y muerte para los que deciden seguir en sus pecados. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Moisés vuelve a reiterar,
Hay una orden no coercitiva. Aquí Moisés no les está torciendo el brazo al pueblo. Le está diciendo al pueblo, ama a Dios y Él te va a bendecir. Pero ¿qué pasa si el pueblo no escucha? Versos 17 y 18. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Moisés pone delante del pueblo las dos opciones que hay. Y estas dos opciones siguen manifestándose. ¿Qué camino vas a tomar? Y la última persuasión, final del 19. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Pablo en 2 Corintios 5 menciona el elemento de persuasión. Hay que persuadir. Si no persuadimos, si no predicamos, hay castigo eterno. Así como hay bendición eterna y castigo eterno. Pero las bendiciones son, verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vemos aquí en este verso 3 consecuencias de la obediencia. Primero, amar a Dios. Amando a Jehová tu Dios. Esto lo menciona el discípulo amado Juan, el apóstol, en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 10. Fíjense lo que dice Juan en estos versos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El apóstol Juan va al grano. Y amamos a Dios porque Él nos amó. Y en esto consiste el amor, en que Él envió a su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Quieres una evidencia de alguien que es cristiano? Ama a los demás. Ama a Dios. Esa es la mejor evidencia externa que podemos tener. Amar a Dios atendiendo su voz. Juan capítulo 10. En el Evangelio vemos unas palabras de Cristo que dice lo siguiente. Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús es ese buen pastor, que las ovejas oyen su voz y siguen a su pastor. Amando a Jesús, oyendo su voz, siguiéndole a Él en obediencia. Y esta obediencia la vemos en Juan 14, verso 23. Dice Jesús lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Una comunión íntima con el Padre. Y en el capítulo 15, verso 10 de este gran mensaje que dice Jesús: si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La permanencia. El seguir a Cristo, la nueva vida.
la circuncisión del corazón. Quiero terminar con una historia que quizá no es muy conocida, pero que involucra a un gran escritor del siglo pasado que se llamaba C.S. Lewis. Algo interesante de C.S. Lewis es que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, a él lo llaman para que predique a un grupo de pilotos del ejército inglés. Y algo que le impacta es de que este grupo de pilotos, muchos estaban muriendo en la batalla cuando los alemanes estaban invadiendo o trataban de invadir Inglaterra. Y él decide poner todos estos mensajes, pasarlos en la radio, las charlas radiales, y después escribir un libro que se llama Mero Cristianismo. Y Mero Cristianismo tiene como función que el pueblo que está sufriendo los estragos de la Segunda Guerra Mundial tenga un consuelo, pensando en estos pilotos que estaban muriendo. Y este libro, voy a hacer un spoiler, perdón, termina de la siguiente forma. Este es el último párrafo de ese libro, hablando acerca de la nueva vida y del arrepentimiento. Pero ha de haber una auténtica entrega del ser. Debéis rendirlo todo ciegamente, por así decirlo. Cristo dará ciertamente una auténtica personalidad, pero no debéis de acudir a Cristo solo por eso. Mientras que sea vuestra propia personalidad la que os preocupa, no estáis acudiendo a Él en absoluto. El primer paso es intentar olvidar el propio ser por completo. Vuestro auténtico nuevo ser, que es de Cristo, porque es suyo, no vendrá mientras lo estéis buscando. Vendrá cuando estéis buscando a Cristo. ¿Os parece esto extraño? El mismo principio rige para asuntos más cotidianos. Incluso en la vida social nunca causaréis una buena impresión en los demás, hasta que no dejéis de pensar en la buena impresión que estáis causando. Incluso en la literatura y el arte, ningún hombre que se preocupa por la originalidad será jamás original. Mientras que si simplemente intenta decir la verdad, sin importarle cuántas veces esa verdad haya sido dicha antes, será 9 de cada 10 veces original sin siquiera haberse dado cuenta. Y este principio aparece a lo largo de la vida en su totalidad. Entregad vuestro ser y encontraréis vuestro verdadero ser. Perded vuestra vida y la salvaréis. Someteos a la muerte. Esto es, a la muerte de vuestras ambiciones y de vuestros deseos favoritos de cada día, y a la muerte de vuestros cuerpos enteros al final. Someteos con todas las fibras de vuestro ser y encontraréis la vida eterna. No os guardéis nada. Nada que no haya sido entregado será auténticamente vuestro. Nada en vosotros que no haya muerto resucitará de entre los muertos. Buscaos a vosotros mismos y encontraréis a la larga solo odio, soledad, desesperación, furia, ruina y decadencia. Pero buscad a Cristo y le encontraréis, y con Él todas las bendiciones. Amén. Busquemos a Cristo y vamos a tener una nueva vida. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición que nos has dado de adorar tu nombre y de aprender de ti. Te pido, Señor, que tú nos aumentes la fe, nos ayudes en esta semana que comienza. Y te pido también, Padre, por esta iglesia, que siga siendo luz y sal y que siga siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Sé con cada uno de nosotros, Padre, con los pastores y con todo el liderazgo. Te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.